y después estudiar la estética, que en el campo de la ginecobstetricia es muy importante. Cuando yo hacía una cirugía, ya sea quitar la matriz, quitar el tumor, hacer una cesárea, no lo hacía como convencionalmente lo hacemos todos los médicos. O sea, no hacíamos la cirugía vertical, sino lo hacía yo en una forma de semiluna y procurando que siempre estuviera donde se encontraba el vello para que después, cuando cicatrizara, no se viera la cicatriz. O sea, era cuidar la estética de la mujer, sin poner en peligro la función en el momento de trabajar la cirugía o de exponer su vida, porque podía exponerla nada más por hacer estética las cosas. Esto me hizo tomar en cuenta que en el momento que yo atendí un parto, para mí era una oportunidad muy grande que me brindaba la vida de servir primero a una mujer que sufría y segundo, que fuera bien atendido para que se lograra que ese ser humano pudiera nacer bien y que no tuviera consecuencias después del hijo. Esto me llevó a tener que estudiar muchas técnicas y me llamó la atención que era muy importante evitar su sufrimiento. Y en esa época me puse a estudiar, fui al Instituto Mexicano de Hipnología o de Hipnosis o de Hipnotismo en México, y ahí aprendí a hipnotizar a mis pacientes para que entonces su parto fuera sin dolor. Pero era decepcionante porque cuando ya nacía el bebé y todo, la mujer cuando despertaba preguntaba, ¿cuándo voy a tener a mi bebé? ¿Por qué? Porque había estado dormido, ¿no? Entonces faltaba la importancia del momento bellísimo cuando la madre da luz a su hijo y lo recibe. Un amigo de esa época, que fue también mi maestro de psiquiatría, cuando él ya llega como psiquiatra, yo soy su ayudante, estaba en quinto año de medicina, mis alumnos, trabajé con él, primero, segundo, quinto y sexto año de medicina. Entonces él me proporcionó un libro que se llamó El parto psicoprofiláctico. ¿En qué consistía el parto psicoprofiláctico? Miren, hay una sentencia bíblica que dice parirás con dolor, pero eso no debe de ser ni es cierto. ¿Por qué? Porque se puede evitar el dolor del parto en muchas formas. Y había una antropóloga que estaba trabajando en un laboratorio de Brasil y ahí observó que había una población aproximadamente de unos 10.000 familias, y ahí el parto y el trabajo del parto y el dolor del parto lo sufría el hombre, y la mujer no sufría nada. Inclusive estaba trabajando y ya cuando se venía el trabajo del parto, que se llama periodo expulsivo, entonces ya llegaba ella misma, la atendía la parte de los comandones, los médicos del tratar, y el pobre hombre todo sufriendo y sudoroso y todo. O sea, para que aprendieran a saber lo que es un trabajo de parto, porque el trabajo de parto, que hay muchos aquí, pues me pueden dar clases de lo que es un trabajo de parto, o si no, yo lo viví muchas veces, miles de veces, ¿no? O sea, realmente es un sufrimiento, pero por un condicionamiento. Y entonces ahí observó esta antropóloga que el dolor de parto era aprendido, no era natural, o sea, no se nacía con dolor. Esto hizo esta antropóloga de llevarlo allá en esa etapa en Rusia, estoy hablando de 1950-55, y ahí empezaron a trabajar para evitar el dolor del parto por medio de ciertos ejercicios. Y de ahí surge entonces el control del trabajo del parto, sin dolor. Y esto ya llega a un médico francés, aprende la técnica y es el que trae al occidente el parto psicoprofiláctico. Planteo esto para que ustedes tengan una idea de mi concepto que tengo de la medicina. ¿Por qué? Porque yo veo enfermo crónico, y principalmente el enfermo crónico degenerativo, ya maligno o benigno, pero es crónico.
porque dejé entonces la ginecobstetricia hace unos 20 años, porque empecé a aprender otras técnicas con la búsqueda de ir en contra del dolor o de evitar el sufrimiento del ser humano. Y esto me llevó entonces a unas clases. Me encontré con una señora, había una señora a quien yo estimo mucho todavía, pero una familia muy agradable. Era muy sencilla esa familia. Y cada vez que yo lo operé varias veces, atendía a toda la familia, pero cada vez que había problemas con los hijos, ya eran adolescentes, ¿no?, acudían a mí y me hablaban: doctor, mire que fulano de tal, Víctor está probando muy mal, no le quiere jalar las orejas. Pues yo me metía, yo llegaba a Víctor al consultorio, platicaba con él y todos platicábamos y se calmaba. Entonces era una relación con esa familia muy bonita. Una vez empiezo con un dolor, yo empiezo a estudiarla, me encuentro que parecía vesícula, no había ultrasonido en esa época. Entonces le hablé a un buen amigo cirujano, muy famoso, cirujano gastroenterólogo, y digo: sí, es una colecistitis, que se llama vesícula con piedras, vamos a operar. Y yo ayudé a operar, yo era cirujano también, y operé, más bien operamos, se quitó el dolor, pero al mes y medio otra vez el dolor. Entonces ya empezó a ir de médico, y llegó el doctor: no se me quita el dolor, y sigue el dolor, nos vaya a ver a fulano de tal, y hablaba yo: oye, mira, se trata de esto y tal. Estudiaban, le daban medicina, se componía de eso, otra vez. Hasta que una vez ya me volvió a buscar, pasamos 6 meses, y entonces